Presenta Hablemos de Hombre a Hombre. Muy bien, buen día, muy buen día a toda esa audiencia preciosa de esta ciudad de Santiago, Moca, La Vega, Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, donde quiera que nos escuche, en todo el norte de la República Dominicana. Buen día, esto es Pura Vida, hablemos de hombre a hombre. Su hermano, su amigo Israel Checo, una vez más en estas cabinas, con la intención de bendecir su vida y acompañado de un hombre de Dios, un hombre que en estos días Dios lo está usando para establecer su reino en esta ciudad de Santiago y por qué no a lo ancho y lo largo de esta nación. Ismael de Moya, pastor de la iglesia Ministerio de Dios sin fronteras. Mira qué interesante. El nombre del ministerio ya es interesante. Me imagino que lo que sucede también es interesante. Correcto. Pastor, ¿usted hace uso de estos micrófonos para saludar a nuestra audiencia? Bueno, agradecemos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por esta gracia, ¿verdad?, de estar a través de los 96.7 Pura Vida para todo el Cibao, agradeciendo a cada uno de ustedes, los integrantes de esta empresa, en la persona de José Esteban y de su esposa, doña Mildred, y comenzando primero en diciéndoles que estuve en Hablemos de Hombre a Hombre, lo cual me pareció muy bien organizado, y las palabras que se esbozaron ahí fueron de gran interés, de gran, ¿verdad?, apoyo para nuestra vida espiritual. Y algo que me gustó mucho es cuando José Esteban habló, se lo notó una sinceridad al hablar. Aunque él no llevó un discurso, no llevó un sermón, pero realmente el Espíritu Santo, pues por lo menos a mi vida, habló de ver un corazón, ¿verdad?, que ama a Dios, que está dispuesto a pagar un precio para la unidad del pueblo del Señor, y lo cual fue de gran satisfacción desde principio hasta fin. Gocé muchísimo con el doctor Félix Quesada, ¿verdad? Tremendo, primera vez que lo veía. Y también juntamente con Lemuel y los demás integrantes, una bendición muy importante para el pastor Moore, también que esbozó una palabra muy, muy de Dios. Así es, así es. Yo quise definirlo con dos palabras esa noche, solamente sin desperdicio. Así es, y estoy de acuerdo contigo, Israel. Así es. Bien, pues, Pastor Ismael, ¿qué tema traemos para hoy? Muy interesante, a mí me parece, pero yo quiero que sea usted quien se lo transmita a la audiencia. Bueno, hoy quiero enfocar, porque como esto es de hombre a hombre, quiero enfocar al hombre en nuestros tiempos, ¿verdad? Lo que afecta a un hombre, lo que influye en un hombre, lo que sucede en hogar, en iglesias, en nuestra sociedad, en lo económico, en todos los aspectos. Rápidamente vamos a ir mencionando, ¿verdad? Para que así tanto los que me escuchan del área masculina como la femenina puedan entender y ver cómo nosotros pensamos y cómo nosotros respondemos a cierta situación y qué es lo que Dios ha preparado dentro del hombre y por qué es tanto que se busca a la cabeza del hombre. ¿Por qué Jezabel trató siempre de decapitar a la cabeza de un hombre y por qué razón? Todo eso lo vamos a ver en este día, si Dios permite y nos da el tiempo. Así es, para dar inicio a ese tema tan interesante y con todas esas partes que usted acaba de darnos de la manera de preámbulo, y comencemos a desglosar esto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del hombre de este tiempo? El hombre de este tiempo, y quiero mandar un saludo también antes a todos los pastores que me escuchan, los ministros, líderes que a esta hora se han bendecido, y para mí es una humildad estar hablándoles a cada uno de ellos y los demás públicos que están ahora mismo por el concho, por sus carros y casas. El hombre de hoy es el hombre que desde un principio Génesis llamó y dijo que hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza conforme, ¿verdad?, a lo que Dios es, como Dios camina, como Dios actúa, pero que a través del tiempo y cuando entró el pecado fue tergiversándose
toda confianza en sí mismo, toda autoridad comenzó a tergiversarse, y de acuerdo a cómo iba avanzando los tiempos y el desarrollo, pues viene entonces un contraste en su vida donde el hombre se encuentra en estos tiempos, ¿verdad? Tratando de llevar un hogar correcto, tratando de llevar un empleo, ¿verdad? En tanta competencia que hay, tratar de ser el hombre que suple, el hombre que sostiene, el hombre que dirige, el hombre que ¿verdad? Que tiene que resolver todas las cosas. Y la gente no entiende que es un ser humano que está recibiendo toda esta carga, toda esta situación que se le plantea que el hombre debe ser así, debe ser asá, o de tal forma, o de tal manera, cuando el hombre viene pasando por situaciones que han afectado ya su modo de pensar, su modo de actuar, inclusive hasta su modo de expresar las cosas y de inclusive de asimilar lo que está viendo y lo que está percibiendo. Por eso que el hombre en este tiempo, si no está agarrado de Dios, hermanos míos, pasan muchos problemas. Así es. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, en su primer versículo, habla de la entrega del hombre de su cuerpo en sacrificio vivo a Dios como culto, pero el versículo 2 me llama mucho la atención referido a este tema, porque dice, y no se conformen a este mundo, más transformen su mente, transformen y renueven su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Exacto. Entonces el hombre que se actualiza, pero permanece bajo los principios divinos. Correcto. Aquí, según este versículo, dice que va a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Así es. Y cuando se habla de transformaos, es simplemente la palabra en el griego morfe, que significa metamorfosis. Es un cambio completo en la forma divina, como Dios ha querido, como Dios planteó desde Génesis, que el hombre vuelva por medio de Cristo a pensar, a mirar, a hablar y a actuar como Dios quiere en este tiempo. Dice que no se conforme a la exposición que este siglo hace, porque el príncipe o el Dios de este siglo está proyectando una imagen equivocada del hombre, lo cual nos está conllevando a que el hombre mismo, por tantas situaciones que acontecen en su vida, pierda su paz, pierda su seguridad, pierda sus estribos. Por eso que vemos personas con más carácter ahora fogoso, personas violentas, personas con malcriados, con una boca, tú sabes, llena de maldiciones, porque la presión exterior es tan fuerte. Un hombre sin Cristo, imagínense si el hombre en Cristo recibe tanta presión, cuanto más un hombre de fuera. Es así, yo creo que sí, y más podríamos decir que cuando el hombre habla y pronuncia ese tipo de palabras, maldiciones y esas cosas, se está dañando su entorno, pero también se está dañando a sí mismo. Correcto. Entonces, el hombre, bajo los estamentos bíblicos, y el hombre de hoy tiene que ser un hombre sobre todo prudente. Así es. Quiero decirte, ministro Israel, lo siguiente. Debido a lo que dije al principio, debido al desarrollo, debido a la economía, debido a la presión social, debido al compromiso de hogar, al compromiso de los hijos, de la esposa, al compromiso en las iglesias, al compromiso de ser el hombre cabeza, el compromiso de ser el hombre de ejemplo, la persona que tiene que llevar el sustento, aun cuando hay desempleo, cuando las calles se están tornando más duras cada vez más, donde hay competencia ya, cuando el hombre está entrando en edad y ya está siendo desplazado por gente joven, ¿verdad? Todo esto produce en ellos un temor llamado un miedo al fracaso, miedo a la vida, miedo a lo desconocido, miedo al que dirán, miedo de lanzarse a cosas nuevas, a proyectos, miedo a ser un ridículo, porque muchas veces cuando Dios nos llama parecemos ridículos en cierta forma, porque el creer por fe es tú no saber, claro. ¿Entiendes? El hecho de que otros no entiendan tu llamado. Exactamente. Miedo, como dije, al matrimonio también, hermanos míos. Entonces tenemos que entender que el miedo afecta lo biológico,
neurológico, psicológico, social y cultural. Y el hombre de hoy en día está bajo esa presión de los 4 puntos cardinales. Y dentro de esto tiene que desarrollar el rol completamente de ser un hombre ejemplar. Y esto es una presión que hoy en día el hombre de Dios y el hombre tiene encima. Lo cual, como lo dije anteriormente, cuando un hombre pasa por situaciones y problemas en su vida que toman decisiones equivocadas, produce entonces que las personas se levanten contra esa persona sin entender lo que carga encima, sin entender lo que está pasando, sin entender que la mayoría de los hombres no lloran, la mayoría de los hombres no hablan. Fíjate bien que un hombre, cuando usted tiene un problema dentro del hogar, la mujer tiene que hablar obligatoriamente, si no se explota. Siempre dice, mira, tenemos que hablar. El hombre simplemente le va a decir, ajá, no, ¿cómo está todo? Todo bien. O sea, así es. Porque la mujer habla en círculos. O sea, cuando una mujer aborda a un hombre, comienza a hablar en círculo, alrededor. El hombre, nosotros hablamos diferente, hablamos directo. Sí. Nosotros hablamos lo que queremos. Interno. Exacto, hablamos lo que queremos. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿qué hay de comida? Muy objetivo. Pero la mujer comienza a hacerte un detalle de antes de esa comida, lo que tuvo que hacer el día entero para llegar a hacer la comida. El hombre simplemente quiere saber qué hay, arroz, habichuela y carne. ¿Me entiendes? Entonces, todo esto produce que a la mujer a no entender cómo el hombre piensa, cómo el hombre está hecho, y nosotros no entender que la mujer necesita la comunicación. Esto produce una carga dentro del mismo hogar, dentro de la misma sociedad, porque no entendemos. Sí, así es. Así es. Podríamos decir entonces que el hombre, mientras más entiende su posición, cuánto más temor tiene. O sea, entiendo cuál es mi posición. Mi posición es, yo soy cabeza del hogar, yo soy el que tiene que dirigir esto, la responsabilidad está sobre mí y entonces aumentan los temores. Exactamente, aumentan los temores en nuestras vidas porque nosotros como hombre se nos llama a ser cabeza y tenemos que ser cabeza. Pero entonces la gente no entiende que el hombre en estos tiempos, Israel, viene de hogares disfuncionales, donde el hombre viene creciendo con inseguridad. Por eso hay muchas personas que como que gaguean hablando, ¿verdad? Pero son problemas que vinieron desde su infancia, cosas que le marcaron, y así, sin tener un resultado, sin tener una sanidad, entran a la sociedad, entran a una responsabilidad, lo cual conlleva que toda esa carga venga sobre esa persona. Muchas veces, por eso vemos hombres que se ¿cómo se llama? Se acoteja. Se limitan al lado de la mujer para que la mujer tome las decisiones, porque es que no tuvieron un rol de padre, no han sido sanados por el Señor. Fíjate una cosa, todo hombre que está en un ministerio debe tener un llamado primeramente claro de Dios en su vida y segundo, un padre espiritual que lo afirme, y eso va a lograr que durante todo el trayecto de su vida, cuando se presenten las inseguridades, va a estar firme, aunque vengan los chismes, las contiendas, las mentiras, los problemas económicos, los problemas de hogar, va a entender claramente lo que son y que es su llamado, y se va a sostener por encima de toda tormenta y va a cruzar hacia el otro lado. Así es, posiblemente vaya a necesitar primero que todo decidir ser cubierto, tener una cobertura, porque es algo que se le hace difícil a los hombres. A nosotros los hombres se nos hace difícil entender que tenemos a alguien que está por encima de nosotros. Porque obvio, nacimos con eso está impreso en nosotros, el ser quien dirige. Entonces cuando yo tengo a alguien que me dirige a mí y que yo debo ser hijo, entonces esa parte se me hace difícil. Mira, si el gobierno entendiera y las instituciones que tengan que ver con la sociedad entendiera que el orden nuestro, ¿verdad? Si estas instituciones, Israel, entendieran lo siguiente, que si lograran, ¿verdad?, esbozar o hacer, ¿cómo se llama?, como se está haciendo así de hombre a hombre, hablándole al hombre su posición, quién es, ordenando la vida espiritual del hombre, ordenando su vida en la sociedad, en la economía. Si entiende, porque todo decayó por un hombre.
Fíjate que cuando vino el pecado a través del hombre, pero fue la mujer. Y sin embargo, Dios nunca le llama la atención a Eva, sino que va a la cabeza al hombre. Así es. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Por lo tanto, es el